A ver, imagínense esta escena. Ajá. Es una tarde soleada, la gente está sentada en la terraza de un café europeo, pues tomando un espresso, platicando tranquilamente. Todo muy normal, digamos. Exacto, todo súper pacífico. Y de pronto, una mujer joven que lleva una canasta del mercado, una canasta común y corriente, se levanta, deja la canasta así como disimuladamente debajo de la mesa y sale del lugar. Híjole. Segundos después, el edificio entero vuela en pedazos. Y aquí la pregunta inmediata es, ¿quién es el terrorista aquí y quién es el libertador? Es una pregunta fuertísima para arrancar. Totalmente. Y es que normalmente cuando pensamos en el cine bélico, o bueno, en relatos históricos en general, siempre buscamos una narrativa cómoda, ¿no? Sí, claro. La clásica donde los buenos tienen una moral intachable. Y al final, pues hay una lección reconfortante. Pero hoy, en nuestra exploración a fondo de hoy, vamos a desglosar una obra que hace pedazos ese esquema por completo. Así es. Y creo que es el material perfecto para quienes nos escuchan y buscan un análisis, pues mucho más complejo. A ver, vamos a desglosar esto. Nuestra misión en esta sesión es adentrarnos en La Batalla de Argel, una película de 1966. Y quiero aclarar desde ya que esto no es simplemente entretenimiento. Para nada. Hoy en día es un manual de estudio obligatorio para, estrategas militares, estudiantes de Derecho Internacional y Ciencias Políticas en todo el mundo. Y lo que queremos entender, fíjate, es por qué. ¿Por qué sigue siendo tan relevante? Es un punto de partida fascinante. Y fíjate que lo que hizo que esta cinta ganara el León de Oro en el Festival de Venecia no fue tener un presupuesto enorme al estilo Hollywood, sino todo lo contrario. Exacto, es súper austera. ¿Sí? Es un retrato crudo. Haz de cuenta que parece un documental sobre la sangrienta guerra por la independencia de Argelia contra el colonialismo francés. Ajá. Y la característica más brutal que tiene, y la razón por la que seguimos diseccionándola décadas después, es una negativa absoluta a romantizar el conflicto. Ningún bando sale limpio. ¡Ninguno! Te pone un espejo enfrente y te obliga a ver la anatomía de una guerra sin ningún tipo de filtro moral prefabricado. Y cabe mencionar para la audiencia que nuestro análisis de hoy se basa puramente en las fuentes que documentan esta obra. No estamos tomando partido ni respaldando ideologías políticas de ningún lado, solo estamos desmenuzando los hechos y las tácticas que se exponen. Sí, súper importante esa aclaración. Y conectando con lo que decías, no es una película histórica cualquiera. Yo la veo como una cápsula del tiempo radiográfica. Me gusta ese término, radiográfica. Es que te abra el cuerpo del conflicto, te enseña el esqueleto, los órganos y cómo bombea la sangre de cualquier revolución. Y creo que el primer concepto que salta a la vista al analizar este material es la famosa guerra asimétrica. Fundamental para entender todo esto. Para ponerlo en términos sencillos para quienes nos escuchan, no estamos hablando de dos ejércitos con uniformes, marchando y alineados en un campo de batalla. No, para nada. Es la pelea entre un gigante militar tradicional, Que en este caso es Francia, con toda su maquinaria. exacto, y por otro lado, una fuerza insurgente muchísimo más pequeña, el Frente de Liberación Nacional, o el FLN, que, pues, tiene que usar tácticas no convencionales simplemente para sobrevivir. Y es precisamente en esa asimetría donde la película, el documento histórico, elimina por completo la idea de los héroes inmaculados. Sí, te muestra a un FLN que recurre abiertamente al terrorismo urbano. Como la escena de la cafetería que escribíamos al principio. No es una exageración de Hollywood, es la táctica real que usaban. Así es, mujeres argelinas vestidas a la usanza europea, pasando los puntos de control militar para colocar explosivos. En oficinas de aerolíneas, en bares, en lugares donde hay civiles europeos que no tienen nada que ver directamente con el frente de batalla. Civiles tomando un café, exacto. Pero, a ver, espera. Aquí es donde tengo que meter un freno y hacer un poco de abogada del diablo. A ver, dime. Si la obra te está aventando a la cara escenas tan explícitas de terrorismo contra civiles y por otro lado tienes al ejército francés, liderado por este personaje, el coronel Mathieu, torturando gente de forma sistemática. Una brutalidad tremenda de ambos lados. Sí, entonces, ¿cómo logras ser esta herramienta educativa tan aclamada? Generalmente la gente apaga la pantalla si solo ve atrocidades. Suena algo profundamente incómodo de ver, ¿no? Pues es que esa incomodidad es el objetivo principal. ¿Tú crees? Totalmente.
Esa es la paradoja de este estilo casi documental del que hablábamos. Al no ocultar las atrocidades de absolutamente nadie, la obra te quita el lujo de la comodidad moral. Te quita el asiento seguro. Exacto. No te deja tomar palomitas y apoyar a un bando como si fuera un partido de fútbol. Te dice, mira, esta es la mecánica real de la descolonización y del control estatal. ¡Wow! Te obliga a ti como espectador o como estudiante de ciencias políticas a enfrentarte a la realidad de que la violencia simétrica no ocurre porque la gente de repente se vuelva loca, sino que tiene una lógica interna muy estructurada. Una lógica estructurada y pues aterradora, por supuesto. Muy aterradora. Una lógica que, fíjate, los mismos personajes se encargan de verbalizar de una manera brillante en los diálogos. Y aquí es donde entramos al choque de ideologías, que para mí este es el núcleo de todo el asunto. El choque discursivo es impresionante. Sí, de cómo el ser humano y cómo los estados son capaces de racionalizar y justificar lo injustificable. Hay una escena cumbre en la historia que es, de verdad, un balde de agua fría. La rueda de prensa, ¿no? Exactamente. Capturan a uno de los líderes del FLN, Ben Mihidi. Lo presentan ante los periodistas y uno de ellos le lanza una acusación directísima. Le dice que es un acto de absoluta cobardía usar las canastas de las mujeres para transportar bombas y matar a civiles inocentes. Una pregunta que busca acorralarlo moralmente. Y la respuesta que él da, bueno, encapsula a la perfección el dilema de la guerra asimétrica. Sí, porque Ben Mihidi no pide disculpas. Ni un poco. Él argumenta que, desde su posición, es infinitamente más cobarde lanzar napalmen sobre aldeas argelinas indefensas utilizando aviones militares de última generación. O sea, les voltea el tablero. Completamente. Y remata la idea ofreciendo un intercambio. Dice que, con mucho gusto, él cambiará sus canastas por los aviones bombarderos franceses. Uf, qué frase. Es como estar observando un letal juego de ajedrez donde cada jugador está usando un manual de reglas completamente distinto. Y ambos están convencidos de tener la razón moral absoluta. Claro. El líder insurgente básicamente está diciendo, a ver, dame tus armas convencionales, ponme en igualdad de condiciones y jugaremos con tus reglas. Y lo interesante de ese choque, y de nuevo, recordando que analizamos las fuentes de manera imparcial, es la contraparte. El coronel Mathieu. Exacto. Del otro lado del tablero tenemos a las fuerzas francesas, y su lógica militar es igual de gélida, pero desde la perspectiva del Estado. ¿Cómo justifica él sus tácticas? Pues Mathieu también se enfrenta a la prensa, a esta opinión pública europea, que empieza a escandalizarse por los rumores de tortura y métodos extremos en Argelia. Sí. Los periodistas le empiezan a cuestionar los métodos sucios. Ajá, y su respuesta no es negar lo que pasa, sino devolverles la responsabilidad a ellos. ¡Órale! Les dice a los ciudadanos franceses que si realmente desean mantener su imperio, si de verdad quieren conservar Argelia, tienen que aceptar las consecuencias. Tienen que aceptar ensuciarse las manos. Básicamente les dice, ustedes quieren el imperio, pero no quieren ver cómo se hace la salchicha. ¡Qué fuerte! Y eso nos mete de lleno en un terreno súper pantanoso para el derecho internacional, porque Mathieu está exigiendo lo que en las fuentes llaman carta blanca. El famoso estado de excepción. Exacto. El argumento militar aquí es que la legalidad civil tradicional, ya sabes, los derechos humanos, el debido proceso, los juicios. Todo eso que funciona en tiempos de paz. Exactamente. Que todo eso es maravilloso, pero es un lujo que no se pueden dar. Porque cuando tienes a un enemigo clandestino, el ejército argumenta que no puedes combatir fantasmas usando citatorios judiciales. Y esto plantea una pregunta importantísima en las facultades de derecho hasta el día de hoy. A ver. ¿Cómo un país democrático justifica salir de sus propios límites legales? Claro, ¿cómo cruzas esa línea? ¿Y cómo se crea el mecanismo burocrático y hasta psicológico para institucionalizar la tortura? La película no te dice en ningún momento que Mathieu tenga la razón. No, solo expone el mecanismo. Magistralmente, te muestra cómo el Estado racionaliza cruzar esa línea roja para, supuestamente, protegerse a sí mismo frente al terrorismo. Y es un dilema ético que no se quedó, en los años 60, lo seguimos viendo en las noticias y en los conflictos geopolíticos de hoy. Tristemente, sí. Pero a ver, antes de llegar a este punto de ebullición, de enfrentarse de tú a tú contra los paracaidistas franceses, la historia y las fuentes nos muestran que el FLN tuvo que librar una guerra muy distinta primero. ¿Una guerra interna, te refieres? Sí, una batalla hacia adentro. Porque no puedes lanzar una revolución si tu propia casa es un desastre, digamos.
Completamente de acuerdo. Y para quienes analizan la sociología del control, esta etapa previa del movimiento es una mina de oro. Cuéntanos de eso. Pues resulta que, antes de disparar una sola bala contra los franceses, el movimiento clandestino decide que necesita imponer un nuevo orden moral y social. Limpiar la casa. Literalmente, el FLN implementa una prohibición súper estricta sobre el consumo de alcohol, el uso de drogas y la prostitución dentro de la propia población argelina. Y lo más impactante es que no están, ya sabes, repartiendo multas de tránsito. No, no, no. Las infracciones a estas reglas se castigaban con la pena de muerte. A ver, detente ahí un segundo, porque aquí es donde mi cabeza hizo cortocircuito al revisar esto. A ver, ¿por qué? Imagínate que eres un grupo rebelde, con recursos súper limitados. Ajá, contando cada centavo. Tienes al ejército francés, una potencia mundial, pisándote los talones todos los días. ¿Por qué demonios gastarías tu tiempo, tus recursos vitales y tus balas en andar persiguiendo a la gente que se toma un trago o en clausurar burdeles? Suena ilógico, ¿no? Parecería un disparo en el pie. O sea, estás alienando a tu propia gente cuando deberías estar fabricando más armas para pelear contra el verdadero enemigo. Y fíjate que vista desde afuera, pues sí, parece una distracción absurda. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona una insurrección, la brillantez sociológica de esta táctica es francamente escalofriante. ¿Por qué? ¿Cuál era el fondo real? No lo hacían por un puritanismo religioso ciego. Era una medida fría y calculada de contrainteligencia. Piensa en esto. ¿Qué necesita urgentemente el ejército francés para destruir una red clandestina desde adentro? Pues, informantes, alguien que les dé los nombres. Exacto. ¿Y quiénes son las personas más fáciles de chantajear o quebrar en cualquier sociedad? Claro, ya veo a dónde vas. Alguien que tiene una adicción o un secreto vergonzoso que ocultar. Precisamente, si tienes miembros en tu comunidad que dependen de las drogas o del alcohol o que están involucrados en redes de prostitución, tienes eslabones extremadamente débiles en tu organización. Son vulnerables. Muy vulnerables. El enemigo puede ofrecerles dinero para sus vicios o amenazarlos con exponerlos públicamente a cambio de que entreguen nombres. ¡Wow! Al erradicar esas prácticas con mano de hierro, el FLN no solo buscaba devolverles cierta dignidad a su pueblo, sino que estaba sellando las grietas de su propia armadura. Estaban eliminando el material del que se hacen los soplones. Así es, cerrando cualquier vulnerabilidad que el enemigo pudiera explotar. ¡Qué locura! O sea, es control social disfrazado de limpieza moral, pero con un objetivo militar puramente defensivo. Y táctico. Muy táctico. Y si lo pensamos, esto nos exige mirar cómo operan los movimientos sociales o incluso los grupos radicales hoy en día, ¿no crees? Sí, los paralelos son clarísimos. Siempre hay una fase de pureza ideológica interna, de alineación total, antes de salir a pelear contra el sistema externo. Y todo esto forma parte de un método muy riguroso que las fuentes en ciencias políticas desglosan como las fases de la guerra revolucionaria. Exactamente. La película explica estas fases de maravilla. Todo movimiento de este tipo sigue una evolución calculada. ¿Cuál es la fase 1? Inicia con el terrorismo, como los explosivos en las cafeterías que mencionaste. Su propósito inicial no es ganar la guerra militarmente, con unas cuantas bombas. Eso es imposible. Es para hacer ruido. Exacto. Es para lograr organizarse, demostrar que existen y que pueden golpear, forzando a la población a tomar conciencia. Y de ahí el manual nos dice que avanza a la siguiente etapa. Sí, a una insurrección armada que busca un objetivo mucho más amplio, que es movilizar a las masas. Que es cuando vemos la famosa huelga general en la historia. Porque, a ver, no hacen la huelga pensando que los franceses se van a rendir porque no hay transporte público o porque cerraron las tiendas. Para nada. Lo hacen para paralizar el país entero y que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, voltee a ver a Argelia. Es, haz de cuenta, usar la violencia al principio como un megáfono y luego la parálisis civil como una bandera gigante de auxilio internacional. Y el clímax de esa evolución, y esto culmina la teoría política que vemos aplicada aquí, son las protestas civiles masivas. La gente en las calles. Sí, pasan del secreto más absoluto de unos cuantos conspiradores escondidos en la oscuridad, a tener las calles inundadas de miles de personas exigiendo la independencia a plena luz del día. Pero, a ver,
Para que esa transición suceda, para que la organización sobreviva el tiempo suficiente y los franceses no la desmantelen en la fase 1, necesitaban una estructura a prueba de balas. Y esa necesidad absoluta de proteger a la organización nos lleva a una de las estrategias administrativas y militares más fascinantes de todo este análisis. Sí. Para mí es la estrategia organizativa más alucinante de todas, la famosa estructura de células piramidales del FLN. Es un diseño increíble. Imagínense esto en sus propios lugares de trabajo o incluso en sus grupos de chat de WhatsApp. El FLN operaba a través de un sistema de triángulos. Puros triángulos aislados. Exacto. Cada miembro del movimiento clandestino solo conocía la identidad de otras 3 personas en toda la organización. 3. Su contacto directo hacia arriba Ajá, el jefe inmediato. y 2 personas que estaban bajo su cargo hacia abajo. Y se acabó. Punto. Nadie, ni siquiera los comandantes de nivel medio, conocía el panorama completo de la red. Es un estudio de caso obligatorio en administración y estrategia militar. Es la descentralización llevada al extremo por una cuestión de mera supervivencia. Claro. Piensa en la lógica. Si el ejército francés capturaba a un miembro de la resistencia, sin importar a cuánta tortura lo sometieran, el daño a la red estaba matemáticamente contenido. Porque ese prisionero, en el peor de los casos, si terminaba hablando, solo podía entregar 3 nombres. Exacto. Y la red entera no colapsaba. O sea, estamos hablando, y corrígeme si me equivoco, del concepto de una red de datos descentralizada moderna, como la tecnología blockchain, pero inventada décadas antes de la era digital y usando vidas humanas. Es una analogía perfecta. En un blockchain, si un hacker compromete un nodo de información, no destruye el sistema entero porque ese nodo no tiene las llaves de todo. El sistema sigue funcionando. Aquí era igual, un sistema diseñado asumiendo que el fallo, o sea que la captura, era inminente. Era un diseño a prueba de fallos frente al ejército más poderoso. Entonces, ¿qué significa todo esto para los franceses? Pues significa un desgaste absoluto. Es vital entender esta genialidad matemática del FLN para comprender la brutalidad metódica de la contrainsurgencia. ¿Por qué se volvió tan metódicamente brutal? Porque cuando el coronel Mathieu y los franceses se topan con esta estructura de triángulos, se dan cuenta de que sus tácticas convencionales no sirven de absolutamente nada. No pueden mandar aviones. No hay una base militar que bombardear, no hay trincheras. Tienen que armar un rompecabezas gigantesco, pieza por pieza, interrogatorio por interrogatorio. Buscando llegar arriba. Con un único objetivo en mente, que era decapitar al Estado Mayor, a la cúpula. Y de ahí surge una de las analogías más crudas, pero, híjole, más precisas que usaba el ejército francés en las fuentes. ¿Cuál es? Comparaban al FLN con una tenia. El gusano parásito no. Exacto, el parásito intestinal. Uy, es una imagen súper gráfica y hasta repulsiva, pero te hace entender perfectamente el problema al que se enfrentaban. Totalmente. Gráfica. La lógica militar francesa era que, con una tenia, tú puedes cortar pedazos del cuerpo del parásito. Puedes eliminar segmentos enteros. Pero si dejas la cabeza intacta, el gusano simplemente se va a regenerar y volverá a crecer como si nada. claro. Para los franceses, atrapar a los soldados rasos del FLN, o sea, el cuerpo de la tenia, no servía de nada a largo plazo si la cabeza seguía libre operando desde las sombras. Y esta necesidad estructural de llegar a la cabeza, de ir subiendo triángulo por triángulo, es lo que en sus mentes justificaba el uso de interrogatorios forzados. Cerrando el círculo de por qué usaban la tortura. ¡Wow! Eso es clave. O sea, la tortura no era, digamos, un exceso de unos cuantos soldados enojados perdiendo el control en el campo. No era indisciplina. Era un requerimiento del sistema. Como sabían que cada persona interrogada solo tenía 3 nombres en la cabeza por culpa del sistema de células, los franceses estaban, según su lógica, forzados a torturar a la persona A para conseguir a la persona B. Y luego torturar a la B para conseguir a la C. Y así sucesivamente hasta subir la pirámide y encontrar la cabeza de la tenia. Es un ciclo aterrador donde la misma brillantez defensiva de la organización rebelde dicta y escala la brutalidad de la represión del Estado. Es una retroalimentación macabra, verdaderamente. Y creo que, para sintetizar todo esto, al desglosar las fuentes, hoy queda clarísimo el inmenso valor de analizar este material. 100%. La batalla de Argel deja de ser una simple pieza de cine y se revela, pues, como un manual de estudio clínico. Nos muestra cómo opera la justificación de la violencia extrema. Sin importar de qué lado venga.
Exacto. Nos enseña las tácticas precisas de la guerra asimétrica, la represión estatal y la fuerza inevitable de los movimientos de descolonización. Y creo que destaco mucho el equilibrio que hemos mantenido hoy de haber analizado las perspectivas de ambos lados sin tomar ningún partido político. Sin duda. Y para conectar todo esto con quienes nos escuchan hoy. Porque, a ver, entender estas tácticas y dilemas éticos no es solo historia antigua para quedarse en los libros. Para nada. Es súper actual. Es adquirir un lente crítico, unas gafas de visión especial para analizar cómo se estructuran hoy en día los movimientos sociales, las corporaciones e incluso para entender las crisis geopolíticas modernas. Completamente. Te da las herramientas para leer entre líneas. Exacto. Y justo con eso en mente, quiero despedirnos dejando una semilla, un pensamiento provocador en la mente de la audiencia que construye sobre lo que acabamos de aprender. A ver, adelante. Si una obra de 1966 logró mapear con tanta precisión anatómica cómo se organiza una rebelión desde cero y cómo un Estado reacciona ignorando sus propias leyes, Ajá. la próxima vez que veamos noticias sobre un conflicto asimétrico moderno en nuestros teléfonos, valdría la pena preguntarnos, ¿estamos viendo simplemente la misma obra? ¿Nada más que con distintos actores? Qué buena pregunta. ¿Quiénes son hoy esas tenias indomables? ¿Y quiénes, desde el poder, están pidiendo carta blanca a espaldas de la legalidad? Ahí se las dejo para pensar.